para la iglesia. Vamos a tener una ofrenda musical a continuación para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial a través de nuestra hermanita Gabriela Cruz. Gloria al Señor.
Es un placer saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí, aprovechando el poco tiempo de gracia que nos quedan para poder congregarnos. Ya muy pronto no vamos a tener tal vez estos privilegios y vamos a anhelar estas reuniones que pues nos acercaban más al trono de Dios. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel o la nación judía cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Dice el libro de los Salmos que lloraban por Jerusalén y colgaban sus arpas en los árboles. Ojalá que esa no vaya a ser la experiencia de nosotros. ¿Me muevo un poquito para allá? Ok. Están haciendo señas. Ahí, perfecto. Gracias. Como ustedes saben, nuevamente volvemos a nuestra temática que hemos estado ya hablando por mucho tiempo acerca del camino al trono de Dios basado en el santuario. Veo algunos hermanos que se le están como queriendo cerrar los ojos. Espero de que no se me vayan a quedar dormiditos. Recuerden, hermanos, que aquí estamos delante de la presencia de Dios y Dios quiere que estemos atentos. No dejemos que el sueño nos venza, porque Satanás no quiere que ustedes y yo escuchemos y entendamos este mensaje de hoy. El tercer paso a la santificación suya y mía, antes de entrar un día delante de la presencia de Dios, que es el segundo departamento del santuario, ya en nuestros próximos temas, si Dios me da el don de la vida, por supuesto, entraremos ya al segundo departamento, el lugar santísimo del santuario. Por supuesto, ahí se encuentra nuestro gran sumo sacerdote, oficiando allí delante del Arca del Pacto desde el año 1844. Este mes se cumple, este mes que viene, prácticamente en un par de días más, se cumple un aniversario más de esa fecha histórica de 1844. Por eso la iglesia, la junta de la iglesia ha decidido y ha propuesto tener una Santa Cena o la Cena del Señor. Justamente este año cae sábado 22 de octubre, o sea que yo creo que tenemos tiempo suficiente para prepararnos espiritualmente, para gozar de esa fiesta espiritual, porque vamos a conmemorar un día maravilloso para el pueblo de Dios. Un día, hermanos, que pues una obra grandiosa que se está llevando a cabo en el lugar santísimo. No solamente Jesús está intercediendo por ustedes y por mí, sino que también está borrando los pecados suyos y míos de los registros del cielo. Una obra grandiosa. Vamos a hablar en esta hora acerca del tercer paso a la santificación. Y vamos a hablar de ese tercer objeto que se encontraba en el lugar santo, el candelero de oro. Y pues el título de este estudio es El candelero de oro, la justicia impartida. ¿Vemos la justicia de Cristo en el candelero de oro? ¿Qué ustedes creen? Muchos dicen, no, solamente el candelero de oro representa al Espíritu Santo. Bueno, sin Espíritu Santo no hay justicia, ¿verdad que no? No podemos tener nunca o alcanzar el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo. Como hemos estado estudiando los temas de los viernes. No voy a preguntarles, no se preocupen, no les voy a preguntar quiénes están viendo los estudios los viernes, para que no se sientan comprometidos de levantar la mano. Pero volvamos al versículo que se leyó, la lectura bíblica de Isaías 49:6. Este fue el plan de Dios desde el principio, no solo para el pueblo de Israel, queridos hermanos. Abramos nuestras Biblias, yo espero que usted haya traído su Biblia. Abra su Biblia, deje que la Escritura le hable, por favor. No seamos simplemente espectadores. Abramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a hablar en esta hora. Isaías 49:6. Por causa del pecado, después de que nuestros primeros padres pecaron y esas generaciones sucesivas, después vino el diluvio, en fin, la Torre de Babel, todos conocemos la historia, hasta que Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham. Ustedes lo conocen la historia, lo sacó de una tierra idólatra, Ur de los Caldeos, el actual Babilonia, hoy en este tiempo Irak, ¿verdad? Allí en el Medio Oriente, y lo llevó a la tierra que el Señor le dijo, una tierra prometida, una tierra que tú no conoces. Yo te voy a llevar y tu descendencia
va a heredar esa tierra y va a ser como las estrellas del cielo. Nosotros conocemos la historia, no tenemos que entrar a esos detalles. A Abraham se le conoce como el padre de la nación judía. Y pues vino después Isaac, su hijo, después Jacob y Esaú, hijos de Isaac, en fin, y vemos la descendencia, las 12 tribus de Israel. A través de Israel Dios quería nuevamente, el propósito de Jehová era nuevamente llevar la luz de la verdad, el plan de salvación al mundo entero. Pero ese plan fracasó, nosotros lo sabemos. Tristemente, no porque Dios quiso que fracasara, sino porque los instrumentos que Él escogió no cumplieron con los requisitos dados por el Señor en su palabra. Y eso puede ocurrir con nosotros hoy. Podemos decir ser el pueblo de Dios, pero si no cumplimos con los requisitos establecidos en la palabra del Señor, también fracasaremos. Dice el profeta Isaías, ahí dice el propósito por el cual Dios llamó a ese antiguo Israel, a ese antiguo pueblo de Israel. Dice, para que restaures el remanente de Israel. O sea, restaurar. Estaba prácticamente destruido. El pueblo de Israel pues estaba viviendo en apostasía en los días de esos grandes profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel. Por eso vino el cautiverio a Babilonia, ustedes conocen la historia. Pero Dios iba a tener, ¿qué cosa? Un remanente. Ahí lo dice el versículo 6, para que restaures el remanente de Israel. Y dice, y te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Este era el objetivo de Dios cuando Dios creó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Esto no comenzó en los días de los profetas mayores como Isaías, Jeremías o Ezequiel o Daniel. Esto comenzó desde un principio, pero el pecado, cuando entró el pecado a esta tierra, echó por tierra el plan original de Dios, lamentablemente. Todo eso lo hemos estado estudiando durante esta serie que he estado abordando los viernes, que ya llevamos 13 temas hablando acerca del pecado, sus consecuencias, su origen y el remedio. Así que si usted no ha visto esa serie, yo le exhorto que usted puede entrar al canal El Fuerte Clamor o al Heraldo del Tercer Ángel, y ahí ustedes pueden ver esos temas desde el tema número 1 hasta el tema de ayer, que fue el tema número 13, ¿verdad, hermano Eric? 14 o 13, 13, ya hasta perdí la cuenta. 13, ok, gracias. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, si son tan amables, y vamos entonces a hablar un poco de ese tercer objeto que se encontraba en el lugar santo, el tercer paso a la santificación del cristiano. El candelero de oro, la justicia impartida. Y yo sé que usted me va a preguntar, ¿y qué significa justicia impartida? Bueno, ese es un término que se escucha mucho, justicia imputada y justicia impartida. ¿Lo han escuchado esos términos? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Será lo mismo? Muchos creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a leer Éxodo 25. Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas, nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando a través de la distancia. También le damos la bienvenida a este culto en esta mañana. Gracias por sintonizar esta programación. También anhelamos y deseamos de que este estudio de hoy sea de mucha bendición para ustedes. Éxodo 25 del 31 al 34, hablando del candelero de oro. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Nosotros no vamos a entrar en detalles acerca del candelero, porque eso yo lo explico en la serie que también está ahí en el canal, que habla de las 7 llaves de la salvación en el santuario. Dice el versículo 32, estoy leyendo Éxodo 25, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado
y 3 brazos al otro lado, o sea, ya van 6. Versículo 33. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. No olvidemos esa terminología del versículo 34, la caña central. O sea, de esa caña central, de ese brazo principal que estaba en el centro del candelabro, salían los otros 6 brazos. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? O sea, ellos dependían, esos 6 brazos dependían de la caña central. Tú y yo, ¿de quién tenemos que depender? De Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois ¿qué? Los pámpanos, o sea, los brazos, las ramas. Yo soy la caña central, en otras palabras. Separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podéis hacer. Tenían que estar unidos. Esos 6 brazos estaban unidos a la caña principal. Bien. Versículo 37 ahora. Vamos a leer el 37 de ese mismo capítulo. Por ahorrar tiempo. Yo sé que ustedes han leído estos textos muchas veces. Y le hará 7 lamparillas. ¿Cuántas lamparillas? 7. Las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Mire qué interesante. Las cuales ¿qué? Encenderás para ¿qué? Para que alumbren. El verbo alumbrar, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y tiene 4 significados muy interesantes. Mire lo que dice el diccionario. Alumbrar significa llenar un lugar de luz o claridad, o dar claridad. Eso es lo que significa alumbrar. ¿Qué más significa? Proporcionar luz a una persona cuando se la acompaña. Nosotros hemos sido llamados a ser luces, ¿verdad? No tinieblas. Número 3. Sacar de la ignorancia o el error. Qué interesante esa definición que da el diccionario. Sacar a alguien de la ignorancia o del error. Eso también significa alumbrar. Y número 4, llenar de luz. Eso está en el diccionario de la Real Academia Española.com. Diccionario libre. Hay un diccionario que usted lo puede leer allí en internet si no tiene el libro en su hogar. Otro elemento muy importante que contenía el candelero y quién lo suministraba. Muy importante, no lo podemos dejar pasar por alto, porque recuerdan, ese candelero daba ¿qué? Luz. Pero para que eso pudiera dar luz tenía que tener un elemento muy importante. ¿Cuál era? Vamos a leerlo, Éxodo 25, nuevamente donde estábamos, Éxodo 25, y vamos a leer ahora los versículos 2 y el versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 25, 2 dice, di a los hijos de Israel, esto está hablándole Jehová a Moisés, que tomen para mí, ¿qué cosa? Ofrenda. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Ofrenda. Dios no necesita nuestras ofrendas, ni nuestros diezmos tampoco, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero mire qué interesante, el pueblo de Israel se le pidió que trajera ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Cuáles son las ofrendas que Dios acepta? Las que vienen de voluntarias y de corazón. Esas son las ofrendas que Dios acepta, que Dios ve con beneplácito. Versículo 6 de Éxodo capítulo 25, ¿qué nos dice? Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Cuál era una de las ofrendas que traían los israelitas, queridos hermanos y hermanas? No solo todo era dinero. ¿Qué más traían? ¿Aceite para qué? Para la lámpara de los 7 brazos. ¿Qué más traían de acuerdo a ese versículo? Especias para el aceite de la unción. O sea, era un aceite, no un aceite cualquiera, un aceite que se preparaba, muy importante, para la unción. También ese era el aceite que se usaba cuando se usó para ungir el santuario y el aceite que se usó para ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes.
¿Ok? Bien. ¿Y qué más? Y también para el incienso aromático. Todo lo que nosotros traemos para el Señor, cualquier ofrenda que sea, siempre y cuando, por muy poca que sea, que aparentemente pueda ser poca, por muy poca que sea, si la traemos de corazón y de buena voluntad, es una ofrenda que Dios acepta para su obra aquí en la iglesia. Nunca se nos olvide eso, queridos hermanos y hermanas. Éxodo 27, versículo 20, ¿qué nos dice? ¿Qué más añade? Éxodo 27, versículo 20. Hablando de esta lámpara, por supuesto, estamos haciendo un repaso. Y mandarás a los hijos de Israel, nuevamente, hace un llamado Dios a su iglesia, en ese entonces, la iglesia del desierto, que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿De dónde provenía el aceite? ¿De qué era? De olivas machacadas. ¿Para qué era? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Esas lámparas se apagaban? No. Tenían que arder continuamente. ¿Cuál es la lámpara que tú y yo debemos tener siempre? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esta lámpara, si no tiene el aceite o la unción del Espíritu Santo, de nada sirve. Muchas personas las tienen en la sala de sus casas. Cuando usted llega a un hogar, tienen la Biblia abierta en sus casas, en el Salmo 91, por así decirlo. Como que fuera un amuleto. Pero si nosotros no la estudiamos, no dejamos que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestras vidas a través de esta lámpara, de nada sirve. ¿Ok? Éxodo 27:20 leímos, ¿verdad? Vamos ahora a leer un último texto relacionado con esta lámpara. Ustedes conocen y han leído esos textos. Éxodo 30. Éxodo 30. Noten lo que el Señor le recomendó o le dijo a Aarón que hiciera. Recuerden que Aarón fue el primer sumo sacerdote del santuario terrenal cuando se estableció en esta tierra. Éxodo 37 y 8. ¿Qué nos dice? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el altar del incienso, por supuesto, está hablando. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Qué hacía Aarón cuando venía a ofrecer incienso cada mañana? ¿Alistaba qué cosa? Las lámparas. Se aseguraba de que las lámparas tuvieran suministro de aceite, porque esas lámparas no se podían apagar. Hermanos y hermanas, cada mañana ustedes y yo tenemos que tener una conexión con la lámpara que es la palabra de Dios. Por el diablo va a hacer todo lo posible para que usted y yo perdamos esa conexión. ¿Y sabe cuál es la arma número uno que usa Satanás? No me vayan a ver mal, por favor. El trabajo. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay que ganar el pan nuestro de cada día, hay que traer el sustento a nuestros hogares, pero el trabajo está apagando tristemente la vida espiritual de muchos profesos cristianos hoy en este tiempo. El exceso de trabajo. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 8? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, o sea, al atardecer también, esas lámparas tenían que estar encendidas hasta el otro día, cuando él venía a ofrecer incienso. ¿Para qué? Para alistarlas. Quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, aquí vemos, hermanos y hermanas, el culto matutino y vespertino en nuestros hogares. Debe existir ese culto matutino y vespertino. Si tal vez usted no lo puede hacer con la familia, porque tal vez el esposo se va a las 3 de la mañana a trabajar o a las 4, o los hijos tal vez se van muy temprano para la escuela, hágalo usted personalmente. Pero no deje de que esa lámpara se apague. Esa comunión con Cristo debe estar encendida por la mañana y también por la tarde. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Usted también puede, le doy otro texto adicional que no lo vamos a leer, pero agréguelo ahí a su libreta, si tiene su libreta, Levítico 24, del 1 al 4. Ahí puede leer un poquito más acerca de la lámpara. Entonces ya estamos viendo, para así ponerlo ya, esto es una base como
como siempre se acostumbra hacer, sentar una base para nosotros ir entendiendo el significado de este tercer objeto que se encontraba en el lugar santo, que representa la santificación suya y mía aquí en esta tierra. ¿Por cuánto tiempo va a durar esa santificación? Toda la vida, hasta que Cristo venga. Si algún día queremos llegar un día delante del trono de Dios, que está representado por el segundo departamento del santuario. ¿Qué hacía el candelero? ¿Cuál era el trabajo del candelero? Era un portador ¿de qué? De luz, es correcto. O sea, daba luz. ¿Sí o no? Bueno, así como el propósito del candelero era alumbrar, así el propósito de la iglesia es que alumbrar. ¿Y quién es la iglesia? Las cuatro paredes, este edificio. Somos cada uno de los que estamos aquí sentados escuchando este mensaje. Las personas que nos están viendo a través de esta programación. Una lámpara que no alumbra o que alumbra con una luz bien tenue, o sea, bien bajita o incierta, es de poco valor. Y una iglesia que no resplandece tiene solo una apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo 3:5, que creo que lo leímos en la lección. Apariencia de piedad. O sea, una iglesia que tiene apariencia de piedad es una iglesia que su lámpara se le está apagando porque carece de ese aceite. A menos que la iglesia alumbre, el mundo estará ¿en qué? En completas tinieblas, y muchos perderán el camino que nos llevará un día hasta el mismo trono de Dios. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo hoy? Muchas personas se me acercan a mí y me dicen, cuando yo vine a esta iglesia hace 40 o 50 o 60 años atrás, no es la iglesia que yo conocí. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué puede estar pasando? Que al agotarse el combustible de esa lámpara deja de alumbrar al mundo allá afuera. Y entonces, en vez de la iglesia convertir al mundo que está allá afuera, el mundo está convirtiendo ahora ¿a quién? A la iglesia. Entonces, ¿de quién es el problema? Es de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, que ha dejado ¿de qué? De que ese suministro, ese aceite, que es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, se agote, se acabe. Se mencionó eso en el tema de la semana pasada, las 5 vírgenes fatuas se quedaron sin aceite, ¿recuerdan? Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Bien, sigamos adelante. El plan de Dios para el pueblo de Israel y su fracaso, tristemente. Ya lo leímos en Isaías 49:6, no tenemos que volverlo a leer. El pueblo de Israel había sido llamado para ser luz de las naciones. ¿Con qué? Con el mensaje de salvación. Y cuando hablamos del mensaje de salvación, ¿qué se nos viene a la mente? El evangelio. Porque Pablo lo dijo en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. O sea, el evangelio del antiguo Israel era el evangelio en símbolos. Cuando Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario, ya todo esto, estos símbolos, esta muerte de animales, sacrificio de corderos, terminó, porque el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, moría por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos leído estos textos muy a menudo en esta iglesia. Esto es un repaso. El profeta Isaías dijo lo siguiente: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto es interesante, este versículo, esto está en Isaías 62. Quizás usted lo ha leído muchas veces. Esa luz que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿qué sucedió con ella? Bueno, cuando Isaías escribió este texto del capítulo 60 y el versículo 2, la hermana White lo aplica específicamente, primeramente, a la nación judía
cuando Cristo aparece en esta tierra por primera vez hace casi 2000 años atrás. O sea, cuando Jesús vino a esta tierra, la nación que había sido llamada a ser luz de las naciones con el mensaje de salvación, estaba prácticamente sumida en oscuridad y en tinieblas. Eso tomó lugar cuando Cristo vino por primera vez. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4. Escuchen este texto, por favor. El pueblo asentado en tinieblas, ¿cómo estaba asentado el pueblo? Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿estaba en tinieblas o estaba alumbrando? O sea, cuando una luz se apaga en un lugar, en un salón o en un cuarto, ¿cómo queda ese cuarto? Queda completamente en tinieblas. O sea, esa luz representada por esta lámpara allí de los 7 brazos en el lugar santo del santuario, se había apagado en la nación hebrea. Habían dejado de dar luz al mundo. Estaban en completas tinieblas. Por eso dice el texto, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué luz vieron ellos? Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cómo estaba el pueblo judío? En tinieblas completamente, en oscuridad. O sea, esa lámpara se había apagado. Cuando nosotros dejamos de predicar esta lámpara, cuando dejamos de predicar esta bendita palabra, esto poco a poco, la lámpara que Dios le dio a la iglesia, poco a poco se van apagando y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué muchos no se dan cuenta? Porque no estudian la palabra de Dios. Y entonces, en vez de exaltar esta palabra, que es la lámpara, como dice el Salmo 119 y el versículo 105, se van exaltando cada día más los dichos de los hombres. Y la lámpara, sin darse cuenta la iglesia, se va apagando poco a poco. Entonces, ¿cómo podemos dar luz allá afuera si esa lámpara está apagada en nuestros corazones? Por así decirlo. O si se llega a apagar. Entonces dice Mateo 4:16 que el pueblo estaba en tinieblas y estaba en sombra de muerte y vieron la luz. La luz le resplandeció. ¿Y quién era esa luz? Jesús cuando vino a esta tierra. Jesús lo dijo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús vino a esta tierra en la peor época o en el peor momento de la historia de la nación hebrea. Estaba en completas tinieblas. Ya no sabían los israelitas o los judíos en los días de Cristo, no sabían ni en qué creer. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Estará pasando eso dentro del pueblo de Dios hoy? ¿Qué ustedes creen? Hermano, yo creo, miren, les voy a decir algo, no se vayan a sentir mal conmigo. El pueblo de Dios hoy se ha hecho muy dependiente de las redes sociales. De YouTube, Facebook y todas estas otras redes sociales. Vayamos a la palabra de Dios. Aquí está la verdad, aquí está la lámpara, aquí está la luz. No seamos más dependientes o no seamos muy dependientes del internet para nosotros conocer de Dios o de conocer de un tópico de la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el don profético. ¿Qué más quiere usted? Muchos adventistas, por así decirlo, se han metido donde no tenían que meterse y se han enredado con temas y videos que se suben a YouTube con falsas doctrinas. Y se han enredado tanto en eso que han terminado rechazando la palabra de Dios y quemando los libros del Espíritu de Profecía. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque no todos los temas que aparecen allí en YouTube llevan el sello de Dios, llevan las credenciales divinas. No seamos muy dependientes de las redes sociales para conocer la verdad. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el pueblo profeso de Dios en los días de Cristo dejó de ¿qué? De alumbrar cuando rechazó la luz que el cielo le había enviado, o sea, el mensaje del Mesías. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo. Vamos a leerlo, por favor, en Juan capítulo 3. Abran sus Biblias si son tan amables. En Juan capítulo 3, escuchen las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo.
un hombre muy, muy reconocido en la nación judía, miembro del Sanedrín judaico, fariseo de fariseos, conocedor de la ley. Noten las palabras que Jesús le dijo en Juan 3, del 19 al 20. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículos 19 al 20? Vamos a leer hasta el 21 para tener un contexto más amplio. Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué vino a la luz? ¿Qué vino al mundo? La luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Repito, Juan 8:12. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, por esa causa vino la condenación. ¿Cómo estaba obrando el pueblo de Israel? La iglesia, que decía ser el pueblo de Dios cuando Cristo vino, estaba obrando de una forma mala y perversa. Esa era la condición de la iglesia en los días de Cristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso vino la condenación, dice el versículo 19. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona es exhortada en la iglesia, a veces toma una posición en contra de la persona que lo exhorta. ¿Por qué? Porque aborrece esa exhortación. No es usted, cuando una persona es exhortada con la palabra de Dios, usted no está rechazando a la persona que lo exhorta. Usted está rechazando el Señor en su palabra. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora vamos a entrar a una parte muy interesante. Les hago una pregunta. Mediten en la pregunta, no tienen que contestarla. ¿El pueblo judío tenía lámparas? ¿O tenía lámpara que representa la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Pero carecía de qué? De aceite. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repito, Salmo 119, versículo 105. Vamos a ver si el pueblo judío tenía la lámpara cuando Cristo vino a esta tierra. Recuerden que Jesús vino en la peor época de la historia de la nación de Israel. Estaba sumido en las tinieblas y en la incredulidad. Profesaban creer en las Escrituras, número 1. Y esto también lo podemos aplicar a nosotros hoy, como pueblo profeso de Dios. Profesaban creer ¿en qué? En las Escrituras. Yo voy leyendo los textos y ustedes escuchen, por favor. Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estaban dándole una interpretación incorrecta a las Escrituras, por eso Jesús les llamó la atención, porque ¿qué? Porque estaban errando en las Escrituras. Número 2, profesaban creer y esperar en la venida del Mesías. ¿Esperaba la nación judía la venida del Mesías? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? El deseado de toda la gente dice que sí. Página 19, en el capítulo 2, escuchen esta declaración. Durante más de 1000 años, ¿cuántos años? 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. O sea, ya vemos que característica número 1, el pueblo judío en los días de Cristo profesaban en creer en las Escrituras. O sea, no rechazaban la Biblia. No. Número 2, profesaban creer y esperar en la venida del Mesías. Vamos a leerlo rapidito. Juan capítulo 7, no tienen que buscarlo, solamente escúchenlo para ahorrar tiempo. Juan 7, 27 y 31 nos dice, pero refiriéndose a Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esto era lo que creían los judíos, porque esa falsa creencia se la habían sembrado los líderes de la nación judía. Estaban errando en las Escrituras. O sea, ellos creían que iba a venir el Mesías. Versículo 31 de Juan 7. Y muchos de la multitud creyeron en él, o sea, en Cristo, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, ellos esperaban esa venida de Jesús. La mujer samaritana, no tenemos que leer los textos, ustedes lo conocen.
en el capítulo 4 de Juan, junto al pozo de Jacob. ¿Qué le dijo ella a Jesús? Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos va a revelar todas estas cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? El que habla contigo es Él. Yo soy el que habla contigo. Número 3, eran muy fieles en guardar el sábado. ¿Guardaban el sábado o no? Especialmente los líderes de la nación judía. Escuchen este pensamiento de la Biblia. Juan 9, 13 y 14 y el 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Recuerdan el joven que había nacido ciego, que había sido sanado por Jesús? Le puso lodo en sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Dice, ¿y qué día Jesús le puso lodo en sus ojos? Sábado. Dice el versículo 14 de Juan 9. Y era día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los líderes lo cuestionaron después en cuanto a eso. Versículo 16, para ahorrar tiempo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de sábado. Entonces, ¿guardaban o no guardaban el sábado? Entonces ya estamos viendo varias características de la nación judía. Repito, la número 1, profesaban creer en las Escrituras. Número 2, profesaban creer y esperar en la venida del Mesías. Número 3, eran muy fieles en guardar el sábado. Y número 4, creían en el espíritu de profecía. ¿Cómo? Si todavía no se había escrito. Vamos a leerlo. Juan 9, 28 y 29. Noten lo que dice. Y le injuriaron. O sea, los líderes judíos. Injuriar quiere decir menospreciar. ¿A quién? Al joven que había nacido ciego y que había sido sanado por Jesús. Y él estaba dando testimonio ante el Sanedrín judaico prácticamente. Y le dijeron, o sea, al joven ciego sanado por Jesús, tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. En versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Creían en los profetas? ¿Creían en el espíritu de profecía? Por supuesto que sí. En otras palabras, en estas 4 características, eran 100% adventistas del séptimo día. ¿Sí o no? ¿O no, hermanos? ¿O me equivoco? ¿Usted es adventista del séptimo día? Todos los que estamos aquí podemos decir que somos adventistas del séptimo día. ¿Creemos en las Escrituras? ¿Sí o no? ¿Creemos en la segunda venida de Cristo? ¿Sí o no? ¿Creemos en la verdad de la santidad del cuarto mandamiento, la ley de Dios el sábado? ¿Y creemos en el espíritu de profecía? Aunque hay muchos adventistas que ya no creen en él, por supuesto. La mayoría, yo diría. O sea, los judíos en los días de Cristo eran 100% adventistas del séptimo día. Aunque tenían todo el mensaje, carecían de lo más importante. ¿Cuál era? ¿Qué era? Aceite en sus vidas. Tenían la lámpara, tenían el mensaje, pero no tenían ¿qué? Aceite, por eso no podían dar luz. Esa lámpara sin aceite se apaga. Por eso venía Aarón todas las mañanas, todas las tardes, y arreglaba esas lámparas, les ponía aceite en los suministros si necesitaban aceite, y al atardecer hacía lo mismo. Esa lámpara tenía que estar ardiendo siempre, no se podía apagar. Carecían de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. ¿Cómo lo demostraban? ¿Cómo puede saber usted? Usted dirá, ¿y usted cómo sabe que carecían del Espíritu Santo en sus corazones? Bueno, Juan 5:42 dice, Jesús les dijo estas palabras. Escuchen las palabras que Jesús le dijo a los judíos. Vamos a leerlo rapidito. Yo sé que ustedes tienen sus Biblias y quieren leerlo juntos. Juan capítulo 5, abran sus Biblias si son tan amables, versículo 42. Mire las palabras fuertes que Jesús les dijo a estos judíos, a estos que decían ser adventistas del séptimo día. Juan 5:42, mas yo os conozco. Jesús te conoce a ti, me conoce a mí. Jesús nos conoce, hermanos. No podemos escondernos de Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo estaban ellos por dentro? Dígame por favor. Vacíos, sin aceite, que es el Espíritu Santo. Jesús los desenmascaró. Ustedes tienen el mensaje verdadero. Ustedes son el pueblo profeso de Dios.
Ustedes tienen toda la verdad que ninguna otra iglesia la tiene en el mundo, pero ustedes están vacíos por dentro. Ustedes no tienen el amor de Dios en sus corazones. Interesante, ¿verdad? Le damos otro texto, por favor. Juan 7, versículo 19. Mire lo que les dijo Jesús, palabras fuertes. Juan 7, versículo 19. Ahí le refiere el espíritu de profecía Jesús a los judíos. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Pero no guardaban el sábado. No lo vimos que guardaban el sábado y creían en Moisés y guardaban y profesaban guardar la ley como el joven rico. Todo esto yo lo he guardado desde mi niñez. ¿Qué les dice Jesús en la segunda parte? ¿Por qué procuráis matarme? Hermanos, ¿qué había en el corazón? Díganme por favor. ¿Existía el aceite del Espíritu Santo en sus corazones? No. ¿Qué había en el corazón de ellos? Odio, maldad, iniquidad, sed de muerte. Querían matar a ustedes. A veces creemos que Jesús cuando lo arrestaron en Getsemaní, ahí comenzó todo. No, la trama de los líderes de la nación judía comenzó prácticamente al principio del ministerio público de Jesús en esta tierra. Por 3 años y medio quisieron matarlo desde un principio. Pero recuerden que la profecía de Daniel se tenía que cumplir. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Por eso los ángeles de Jehová guardaban a Jesús. Jesús se lo dijo ahí en Getsemaní. Si yo quiero, le puedo decir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles. Pero tengo que cumplir lo que está escrito en su palabra. Jesús era protegido constantemente de los ataques de estos hombres sanguinarios que decían ser el pueblo de Dios, que profesaban guardar todas las verdades, pero sus corazones carecían de ese aceite. Por eso Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes, porque esa parábola se aplica a nosotros hoy. Leamos Mateo 23, fíjense bien lo que dice Mateo 23. Mateo 23, mire otra palabra fuerte que Jesús habla allí en Mateo 23, del 1 hasta el 3. Esta era la característica de los líderes de la nación judía y también del pueblo judío en general. Tenían toda la verdad, tenían la lámpara, tenían todo el mensaje, pero no tenían aceite en sus vasijas. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Qué es cátedra? Cátedra es un asiento más alto donde se sienta el maestro y le enseña a sus alumnos. O sea, prácticamente los escribas y los fariseos eran los instructores del pueblo. Vamos a decirlo hoy en términos modernos, los pastores. Versículo 3, mire lo que Jesús les dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y ¿qué? Y no hacen. Mucho bla, 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 pero no hacen, no practican lo que predican. Versículo 28, ¿qué dice? De ese mismo capítulo. Versículo 28, ¿qué les dijo Jesús? Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, esto es fuerte. O sea, Jesús desenmascaró completamente la religión de los líderes de la nación judía que se había convertido en ¿qué? En meras formas, un formalismo. Era por eso que ellos estaban en tinieblas. Y Jesús vino a decir, no, esta no es la verdad que mi Padre les dio a ustedes hace miles de años atrás. Esta no fue la verdad que yo le di a Abraham. Este no fue el mensaje que yo le di a este siervo de Dios para que predicara al mundo. ¿Saben una cosa? El pueblo judío fracasó, ¿sí o no? Porque terminó llevando a Jesús, el Mesías, a la cruz del Calvario. Por eso Jesús en Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él quiso juntarlos a ellos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisieron. Y por eso Jesús dijo, esta casa os es dejada ¿qué? Desierta. O sea, este santuario que ustedes ven aquí en esta gráfica, después de que se establece Israel, Salomón levanta el templo en los días del rey David, pues ya David había muerto, por supuesto. Ese templo tomó el lugar de este tabernáculo. Sabemos que ese templo fue destruido después por Nabucodonosor. En los días de Jesús ya se conocía como el templo de Herodes.
que fue reconstruido después de que los israelitas llegaron del cautiverio de 70 años en Babilonia. Espera unos segundos allí, hermano Fredis. Ok. Pero la gloria de Dios se había ya apartado de ese templo cuando Jesús dijo esas palabras: esta casa os es dejada desierta, o sea, va a ser desolada. Y esa profecía tomó lugar 39 años después, o sea, en el año 70 vino Tito Vespasiano con todo su ejército de Roma imperial, y destruyó el templo de Jerusalén. Más de 1 millón de judíos perecieron en ese asedio, hermanos y hermanas. Los discípulos, todos los discípulos se salvaron. ¿Por qué? Porque Jesús les dejó una advertencia, les dijo: cuando viereis la abominación desoladora, huyan, salgan de la ciudad condenada. Ningún discípulo de Cristo pereció en el asedio de Jerusalén en el año 70. El fracaso del pueblo judío nos llevó a conocer la luz del evangelio a ustedes y a mí. Por eso es que nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Pero el Señor nos hace una advertencia a nosotros hoy. Nosotros podemos decir como pueblo de Dios que tenemos la lámpara, que tenemos la verdad, que tenemos toda esta verdad que Dios nos ha dado, y a veces posiblemente nos podemos sentir hasta orgullosos de ello. Pero Dios nos da una advertencia muy importante que no podemos dejarla pasar por alto y dejar de leerla. Lucas 11. Mire lo que Jesús nos dice a nosotros hoy. No solamente se lo dijo a los judíos, sino que también nos dice esto a nosotros hoy. Lucas 11, y leemos el versículo 35. Lucas 11, 35. Noten cómo dice la palabra del Señor. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea ¿qué? Tinieblas, hermanos y hermanas. Cuidémonos de que esta luz que Dios nos ha dado, esta bendita palabra, se convierta en tinieblas. La nación judía quedó en tinieblas completamente después de que Cristo... Creemos que la nación judía quedó en completas tinieblas cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue poco antes. El día que Jesús salió del templo por última vez y dijo: esta casa va a ser dejada asolada, va a ser asolada, va a ser desierta, fue el miércoles de esa última semana que Jesús pasó en esta tierra antes de morir en el Calvario, porque Él murió un viernes. Entonces mire las palabras de Jesús en Lucas 22. Escuchen bien, allí mismo en Lucas, pero el capítulo 22, leemos el versículo 53. Lucas 22, 53. Dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿Cuántos días? Cada día. 3 años y medio de ministerio, hermanos y hermanas. Cada día en el templo, también en las sinagogas. ¿Qué había pasado con Jesús cuando predicó en la sinagoga de Nazaret? Lucas capítulo 4. Un poquito más y lo tiran por un despeñadero. Al principio prácticamente de su ministerio. Estando todos los días o cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, o sea, ha llegado vuestra hora. ¿Y la potestad de qué? De las tinieblas. Oh, mis hermanos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tomar mucho cuidado de no rechazar la luz que Dios nos ha dado. La persona que rechaza esta luz, la Biblia, que rechaza la luz que Dios le dio a esta iglesia, el espíritu de profecía, va a quedar en completas tinieblas sin saberlo. Jesús narró una parábola, ustedes la conocen, el hermano Frank mencionó un poco de esa parábola el sábado pasado, la parábola de las 10 vírgenes. Eso se aplica a nosotros hoy. Jesús dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cuando habla del reino de los cielos está hablando del evangelio, recuerden eso por favor, que tomando sus lámparas, tenían la Biblia, tenían lámparas, las 10, no solo 5, las 10, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, no inteligentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, aunque tenían la Biblia, no tomaron consigo aceite. O sea, les faltaba el aceite, lo mismo que les faltaba a la nación judía en los días de Cristo. Tenían toda la verdad, tenían todo el mensaje, pero no tenían aceite. Sus corazones estaban contaminados por el pecado. Había iniquidad en ellos. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estoy leyendo Mateo 25, del 1 al 3 y el versículo 8. Ustedes conocen esa parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Dadnos de vuestro aceite. ¿Qué representa el aceite entonces? Hermanos y hermanas, ¿quién es el único que puede cambiar tu carácter y mi carácter? Solo el poder de Jesús a través del Espíritu Santo en tu vida. Por eso esas 5 vírgenes prudentes en la parábola aparentemente parecen ser egoístas porque no quisieron compartir el aceite con las 5 vírgenes fatuas que se le había acabado la provisión. Y le digo, vayan a donde venden aceite y vayan y compren. Y ellas salieron a comprar aceite. Y cuando regresaron ya se había cerrado ¿qué? La puerta. Aparentemente es como un acto de egoísmo, ¿verdad que sí? Pero no. Eso recuerden que es una parábola. El carácter suyo o el carácter mío no puede ser transferible a otra persona. O sea, yo no le puedo decir, le voy a dar de mi carácter a usted, porque el carácter tiene que ser transformado únicamente por el poder del Espíritu Santo, representado por ese aceite. Si es que tú y yo queremos ser luz al mundo. ¿Podemos ser luz o no? Amén. Solamente con un carácter transformado. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A qué me ha llamado el Señor a mí hoy en este tiempo? ¿A qué nos ha llamado como iglesia? Mateo capítulo 5. No podemos seguir permaneciendo en las tinieblas, queridos hermanos. El permanecer en las tinieblas, aunque vengamos a la iglesia, eso significa vivir una vida de indiferencia. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Este fue el plan original de Dios. De que el mundo entero conociera al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Pero sabemos que Dios escogió un instrumento. ¿Quién fue? Israel. Y él fracasó. Pablo dice en Romanos 11:11 que por el fracaso de Israel el mensaje fue dado ¿a quién? A los gentiles. Y gracias a ese fracaso, no podemos decir que gracias a ese fracaso porque no deseamos por supuesto eso, pero por causa de ese fracaso, ustedes y yo conocemos este maravilloso evangelio. Lo dice Pablo en Romanos 11:11, usted lo puede leer allí. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A quién Jesús le está diciendo esas palabras? A los discípulos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había rechazado esa luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Ahí está, el candelero el que va a dar luz y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy importante esto que leemos en el versículo 16. A veces lo dejamos pasar por alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es la luz que debe alumbrar ante los hombres, queridos hermanos y hermanas? ¿Que las personas me vean por la calle con una Biblia debajo del brazo? ¿Ah? ¿Cuáles son esas obras que habla allí Mateo 5:16 que van a servir para alumbrar a los hombres allá afuera y para que ellos puedan glorificar el nombre de Dios? O sea, es tu vida y mi vida que esté viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. El testimonio que tú y yo, muchas personas se amparan en decir lo único que a Dios le interesa es el corazón. Es verdad, Dios le interesa el corazón porque Él lee el corazón suyo y mío. Nosotros nos podemos esconder tal vez en un hábito, en una sotana o en un traje, saco y corbata, pero si nuestro corazón está contaminado por el pecado, el único que lo puede ver es Dios. Pero, oigan bien, pero tu vida devota,
Tu vida de acuerdo a la palabra de Dios va a dar testimonio allá afuera. La gente va a ver de que tú eres una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Por eso que Jesús dice en el versículo 16 de Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos y hermanas, nos tenemos que contestar esta pregunta, no es para que ustedes me la contesten a mí. ¿Estoy siendo yo una luz delante de mis compañeros de trabajo, por así decirlo? ¿Estoy siendo yo una luz en mi propio hogar? ¿Estoy siendo una luz con mis familiares y seres queridos que tal vez no son conversos? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Por obras no vamos a ser salvos, por supuesto, pero las obras son el fruto de si nuestra fe es genuina o no es genuina. Escuchen este pensamiento, es un libro que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. La página 36 dice, el Salvador miró al grupo que lo acompañaba, luego al sol naciente dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Esas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. Los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado. Algo muy importante, queridos hermanos, esta luz representa en primera instancia la palabra de Dios unida con el aceite que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a esta palabra, el poder de la palabra a través del Espíritu Santo hace una transformación en nuestras vidas. Y cuando nosotros seamos transformados, vamos a poder ¿qué? Derramar esa luz sobre otros que están en cautividad y en pecado. ¿Podemos nosotros salir a ganar almas y a tratar de rescatarlas del pecado cuando yo, por ejemplo, estoy todavía esclavo en el pecado? Imposible. Imposible. ¿Cómo podemos lograr ser luz? O sea, el candelero, símbolo del Espíritu Santo. Saben que el candelero, ese aceite representa al Espíritu Santo, así lo dice el libro Apocalipsis, se los leo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, o sea, del trono de Dios. Así lo ve Juan. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Dónde se encontraban esas 7 lámparas? Delante del trono de Dios. Juan las vio. O sea, las lámparas que habían en el primer departamento del santuario. ¿Y qué representaban esas lámparas? Esas 7 lámparas que ardían. Representan los 7 espíritus de Dios. O sea, el Espíritu de Dios en toda su abundancia, en toda su totalidad. También en Apocalipsis 5:6, Juan dice que ve al Cordero de pie. Ese texto anterior es Apocalipsis 4:5, disculpe que no leí la referencia. Ve al Cordero de Dios Juan en Apocalipsis 5:6 como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Todo esto es simbólico, no se vaya a asustar. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, ese es el plan divino, hermanos. Que cada ser humano sea dotado con el poder del Espíritu Santo, de ese aceite representado por la lámpara de los 7 brazos. Estos 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. ¿Por quién? Por el Cordero, por supuesto, ya lo leímos en Apocalipsis 5:6, en cumplimiento de su última promesa a sus discípulos. Recuerden que Jesús le hizo esa promesa a los discípulos. Pero yo os digo la verdad, les dijo Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, yo me voy a ir, pero si yo me voy, el Consolador vendrá a vosotros cuando yo me vaya, y yo se los voy a enviar. Eso está en Juan 16:7, esa fue la promesa. ¿El Consolador quién es? El Espíritu Santo, lo dice Juan 14:26, ustedes lo pueden leer allí. Entonces vamos a ir terminando con la parte final, la santificación y su relación con la justificación. Escuchen este pensamiento antes de entrar a esta parte. Vuelvo y repito, el discurso maestro de Jesucristo, ahora la página 36. Noten lo que dice. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertirá en la luz del mundo.
¿Qué es lo que necesitamos tú y yo ahora más que nunca? La vida de Cristo, representada por el aceite. Cuando tengamos la vida de Cristo morando en nuestros corazones, que no lo tenía la nación judía, nosotros vamos a ser ¿qué? La luz del mundo. Los términos justificación y santificación generalmente se comprenden débilmente y con demasiada frecuencia se malinterpretan por completo. Con frecuencia la justificación se confunde con la santificación, considerándose como sinónimos, cuando en realidad son diferentes lo uno del otro. La reconciliación y la justificación están ilustradas en el atrio, número 1, resultando en la experiencia del nuevo nacimiento, momento en el cual la justicia de Cristo es imputada al pecador arrepentido, cubriendo todos sus pecados pasados. Vemos aquí la justificación en el atrio. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el proceso de la justicia imputada? Cuando tú y yo decidimos entrar por la puerta. No aquí en el altar, porque entonces tendríamos que brincar. Tenemos que pasar por la puerta. El pasar por la puerta es que el pecador toma la decisión de entrar por la puerta que es Cristo Jesús. O sea, toma la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal en su vida. O sea, toma la decisión de que Cristo de ahora en adelante reine en su corazón y ya no Satanás. Entonces, cuando el pecador viene arrepentido de sus pecados y abandona el pecado en su vida, es justificado por Cristo Jesús. Ahí está la justicia imputada. Eso toma instantáneamente, toma acción en el momento. Cuando tú y yo venimos arrepentidos, como el hijo pródigo que llegó arrepentido a la casa de su padre, fue vestido con ese vestido nuevo representado por la justicia de Cristo. O sea, tú y yo, hermanos y hermanas, al venir arrepentidos a los pies de Jesús, al abandonar el pecado en nuestras vidas y al pedir perdón y creer que Cristo nos justifica, esa es la justicia imputada. Nos justifica de nuestros pecados pasados. Por eso es que nosotros no podemos seguir trayendo a la mente nuestra vida pasada. Si ya nos hemos arrepentido de esos pecados, si ya los hemos abandonado, ¿por qué el diablo quiere que usted y yo sigamos pensando en esos pecados? Hay un capítulo, el capítulo 40 del conflicto de los siglos. ¿Lo han leído? El tiempo de angustia. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Muchos, yo creo que todos. La sierva del Señor dice ahí en ese capítulo que Satanás nos va a venir y nos va a recordar nuestros pecados. Ese tiempo de angustia va a tomar lugar cuando ya se termine la gracia, cuando ya el sumo sacerdote haya terminado su obra intercesora en el cielo. Ya no hay más mediador. Entonces Satanás va a aprovechar y nos va a tratar de recordar esos pecados y nos va a querer hacer creer de que Jesús nunca nos perdonó esos pecados. La misma experiencia que sufrió Jacob. Por eso se le llama la angustia de Jacob. Mientras que la justificación es el primer paso en la justificación por la fe, la santificación es su culminación. Ambos vienen a través de la fe en Cristo, por supuesto. Mientras que la justicia imputada nos libera del castigo de nuestros pecados pasados, la justicia impartida nos libera día a día del poder del pecado. ¿Y dónde se toma lugar la justicia impartida? En la experiencia del lugar santo. Es una experiencia diaria, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nos da el poder para liberarnos ¿de qué? Del poder del pecado. ¿O ya se terminó el pecado? Todavía está vivo Satanás, ¿verdad que sí? El originador del pecado. Y entonces ahora, ¿qué nos dice Isaías? Después de que tú y yo hemos pasado por la experiencia del atrio, la justificación imputada, después de que ya estamos viviendo cada día la experiencia del lugar santo, la justicia impartida, o sea, la experiencia de la santificación. ¿Qué dice el profeta Isaías? Abramos nuestras Biblias en Isaías 60 y el versículo 1. Mire qué hermoso versículo vamos a leer ahora, hermanos y hermanas. Por eso es que la vida del cristiano no puede ser una vida triste, lúgubre. No, hermanos, tenemos que resplandecer. Isaías capítulo 60 y el versículo 1, ¿qué nos dice? Levántate, ya no podemos ser. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre.
Tenemos que levantarnos de esa condición ya. Resplandece, porque ha venido ¿qué? Tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria al Señor. ¿Qué representa esa gloria de Dios? Dígame por favor. Lo estamos estudiando en los temas de los viernes. Representa la justicia de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Se los voy a leer por si acaso no vio el tema de anoche o el tema de la noche de la semana pasada. Joya de los testimonios, el tomo 2. Una de las declaraciones más hermosas que yo he leído en el Espíritu de Profecía. El tomo 2, la página 373 y 374. Escuchen cómo dice. Isaías decía, levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Resplandece. Es hora de que tú y yo, hermanos y hermanas, no podemos continuar siendo lámparas apagadas. Necesitamos ese suministro de aceite que es el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no nos levantamos, Satanás nos va a mantener esclavizados en el pecado. Tenemos que pedirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero levantarme y quiero resplandecer. No quiero seguir siendo una lámpara apagada. Quiero ese suministro del aceite que es el Espíritu Santo. Por eso esas 5 vírgenes fatuas se les acabó el aceite. No tenían suministro, se quedaron sin aceite. Por eso cuando vinieron a tocar la puerta, el Señor no les quiso abrir. No les abrió porque no las reconoció como su pueblo. No tenían ¿qué cosa? Los atributos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea dotada del Espíritu Santo, se los garantizo yo, hermanos. Yo llevo en esta congregación, déjeme decirle, 27 años por la gracia del Señor. Y yo he visto muchas cosas en esta pequeña congregación y no sé cuántas cosas más iré a ver antes de que Cristo venga o antes de que yo vaya al descanso. Pero si la iglesia es dotada por el poder del Espíritu Santo, se acaban los chismes, los problemas, las peleas, las envidias, los celos, los gritos, los odios, los resentimientos, el rencor. Los hogares se arreglan. Hoy más que nunca necesitamos ese suministro, hermanos, hermanas. Si eso todavía prevalece en la iglesia, aunque seamos adventistas del séptimo día y tengamos toda la verdad, estamos en tinieblas, tristemente. No podemos ser luz al mundo, porque aquí, hermanos, ahí es un ring de boxeo, por así decirlo. ¿Cómo podemos ser luz allá afuera cuando aquí mismo hay un ring de boxeo? Pero yo espero que eso no sea el caso de esta congregación. Pero sí se ha visto en épocas anteriores, tristemente. Por eso muchos de esos hermanos que antes militaban en estos caminos ya no están. Tristemente muchos de ellos han apostatado de esta verdad. Escuchen esta declaración, el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Cuál mensaje? ¿Usted entiende ese mensaje, hermanos? ¿Usted lo entiende? Si no lo entiende, yo le aconsejo que vea los temas de los viernes. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Entonces les pregunto, dígame por favor, ¿cuál es el mensaje que va a preparar el camino para la venida de Cristo? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Que Cristo viene en el 2031? El mensaje de la justicia de Cristo, que viene un nuevo orden mundial. Posiblemente todo eso va a venir. Yo no estoy diciendo que no va a venir. ¿Que va a haber un cambio de moneda? Muy pronto, tal vez sí. Nadie lo sabe todavía con precisión. ¿Que va a venir tal acontecimiento en tal año? ¿Que ya la ley dominical la van a firmar dentro de poco? Pero el mensaje que te va a preparar a ti y a mí para entrar un día, estar delante del trono de Dios, es la justicia de Cristo, hermanos y hermanas. Esto es lo que yo quiero transmitir a la iglesia, a aquellos que nos están viendo. Porque hay mucha excitación hoy dentro del pueblo profeso de Dios, tristemente. Hay muchas personas que están cayendo en engaño. Estaba oyendo un predicador ahí muy famoso, no quiero mencionar nombres, pastor adventista, reconocido mundialmente. Me llamó la atención el título cuando vi el video, lo vi y no lo terminé lamentablemente. Solamente vi 39 minutos. Porque el título era muy llamativo. Se acerca la tormenta. ¿Cómo prepararnos?
Y déjame ver este mensaje. Nada que ver, queridos hermanos y hermanas. Nada que ver con preparación, tristemente. Y parte de los comentarios, más de 300 comentarios de las personas que habían hecho comentarios, uno de los comentarios decían, alabado sea el Señor, aleluya, Cristo viene pronto, 2031, Maranata. Así está el pueblo de Dios hoy. Pero repito, la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Ella no dijo, hablen de los 6,000 años, por favor, que esto es lo que va a preparar a la iglesia para que cuando Cristo venga. Es la justicia de Cristo. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Repito, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 373 y 374. Juan dijo lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2:9. Si tú tienes algo en contra de tu hermano hoy, yo espero que eso no sea el caso. Si tienes resentimientos en contra de tu hermano o de tu hermana en Cristo, arregla eso, hermanos y hermanas. Porque dice la palabra de Dios, el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Y eso así estaba la nación judía en los días de Cristo, porque aborrecían a Cristo. Primera de Juan 2:9 y Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué cosa? La verdad. Termino con este pensamiento de Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Otra advertencia para nosotros, queridos hermanos. Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojalá que ese primer amor nunca lo dejemos. Pero el mensaje que Dios le da, o Jesús le da a la iglesia de Éfeso, es que había dejado su primer amor. ¿Y qué iba a pasar como producto de eso? Versículo 5 lo dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿y qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ojalá que Dios no haga eso con nosotros, que nos quite esa luz, ese candelero, y nos quedemos completamente en tinieblas. ¿Por qué no le pedimos al Señor Jesús en esta hora que nos dé un suministro de ese aceite? Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué tú quieres? ¿Qué le hubiésemos pedido nosotros a Elías si él nos hubiese hecho esa pregunta? Dame una doble porción de tu espíritu. Uy, lo que te has pedido es muy fuerte. Vamos a ver si el Señor te lo concede. ¿Y se lo concedió, sí o no? Amén. Se lo concedió. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta mañana cuando oremos, queridos hermanos y hermanas, que nos dé ese suministro de aceite que nos falta, para que nosotros podamos arder y podamos ser luz allá afuera, podamos ser luz aquí adentro, podamos ser luz en nuestros hogares y podamos ser luz donde quiera que vayamos? El mundo nos va a ver diferentes, van a ver nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras, nuestro estilo de vida va a estar de acuerdo a esta lámpara. Y la gente va a decir, este hombre, esta mujer son diferentes. A mí me gustaría ser como ellos. Algunos de ustedes me están mirando como que estoy diciendo algo extraño, pero espero de que estemos entendiendo este mensaje. Vamos a ir de rodillas, por favor. El himno. ¿Quiere que...? Sí, vamos a cantar el himno, hermano Freddy, disculpe. Vamos a abrir nuestros himnarios. Pase, hermano Freddy, por favor. Usted lo va a anunciar. 187. Himno 187, si son tan amables. Vamos de pie, por favor. Cantemos este himno, Santo Espíritu de Cristo. 187. Ese no es. No, ese no es, hermano. 187, Gabriel. Santo Espíritu de Cristo.
Este es el don que más necesita la iglesia hoy en este tiempo, el don del Espíritu Santo, para poder nosotros revelar la gloria de Cristo en nosotros, que es igual a la vida de Cristo, que es justificación por la fe. Por eso es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. La vida de Cristo en cada uno de nosotros. Solo lo podemos reflejar a través del aceite representado por el Espíritu Santo. Vamos de rodillas, por favor. Bondadoso Dios, pedimos que usted nos colme de ese Espíritu Santo que tanto necesitamos hoy como pueblo. Tristemente, ese Espíritu Santo representado por el aceite, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, el carácter de Jesús en nuestras vidas, se está apagando en muchos que dicen ser del pueblo de Dios en este tiempo. Se apagó en la nación judía en los días de Cristo y dejó de ser el pueblo de Dios, por eso fue rechazado como pueblo de Dios y por eso el mensaje de salvación fue dado a los gentiles. Hoy nosotros, después de casi 2000 años atrás, después de conocer todas estas experiencias, de leerlas y estudiarlas en su palabra, tal vez se nos ha hecho un poquito difícil aprender esta lección. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el carácter de Cristo reflejado en nuestros corazones. Padre Santo, gracias por su amor y misericordia. Perdona nuestros pecados. Si en el pasado nosotros en vez de ser lámpara fuimos tinieblas, fuimos lámparas apagadas, dimos un mal testimonio tal vez delante de familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, no reflejamos perfectamente la imagen de Jesús en nuestras vidas. Le pedimos que usted nos perdone, Señor. Nos dé la oportunidad ahora que hemos escuchado este mensaje de ser luz en medio de las tinieblas, Padre Celestial. Sabemos que en nuestros trabajos vamos a encontrar compañeros de trabajo que no son conversos, que tal vez tienen un lenguaje vulgar, que hablan mal del jefe o hablan mal de otros compañeros de trabajo delante de nosotros. Pero ayúdanos a ser diferentes, Señor. Amén. Ayúdanos a no ser igual que ellos, a ser diferentes en medio de un mundo impío y perverso. Hacer luces donde quiera que nosotros vayamos, que podamos alumbrar con el carácter de Cristo a aquel mundo allá afuera que está perdido en delitos y pecados. Para nosotros poder salvar a otros, tenemos que haber sido salvados nosotros primero. O de lo contrario, no podemos salvar a otros que están en perdición. Bendiga esta pequeña congregación, Señor, que este mensaje que hemos escuchado en esta hora lo podamos entender y podemos recapacitar, Señor, en cuanto a estas grandes verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora. Bendígalos también a ellos individualmente, a sus familiares, a sus seres queridos. Y también oramos una vez más por las peticiones, por estos nombres que se leyeron en esta hora, por tantos enfermos que hay en su grey, en su pueblo, hasta los bebés pequeños
que están enfermos, oramos por ellos para que usted pueda poner su mano de amor y misericordia sobre cada uno de ellos y puedan ser sanados conforme a su voluntad. Pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.